Entonces, a nombre del grupo Chávarri, nuevamente, Chávarri una cuenta por 5 colegas. Entonces, todo depende del máximo esfuerzo que tú le coloques en estas últimas semanas de preparación exclusiva. Y vas a ver que consigues el nombramiento y ansiado ascenso de escala magisterial. Tienen también ustedes que darle también los últimos repasos, por eso el Grupo Chávarri a ustedes les implementa la plataforma para que ahí ustedes vayan repasando en sus ratos libres que tienen durante la semana. Que si bien es cierto, es una semana también fuerte en nuestras instituciones educativas, pero tenemos que hacer unos espacios, ¿no? Levantarnos un poquito más temprano para poder tratar de culminar el orden del temario. Muy bien, entonces vamos a trabajar el día de ahora lo que corresponde en esta primera parte a reacciones y ecuaciones químicas. Tipos de reacciones químicas, tipos de ecuaciones químicas. Vamos revisando la teoría y conforme vamos revisando también se les va presentando a ustedes las casuísticas. Nos habíamos quedado revisando en la semana anterior reacciones químicas, tipo de reacciones químicas. Y habíamos visto pues que los tipos de reacciones químicas comprenden primero, según la forma de obtener los productos, ¿no? Que estos se clasifican en reacciones de síntesis o adición. ¿Y qué estamos observando en una reacción de síntesis o adición? Que dos o más sustancias producen un solo producto. Producen un solo producto. Por ejemplo, estas dos sustancias que reaccionan, el magnesio con el oxígeno, producen un solo producto, el óxido de magnesio, ¿no? De igual manera, cada uno de ellos, en cada una de estas ecuaciones de reacción, podemos observar que dos o más sustancias producen un solo producto. O en la parte final, estás observando tres sustancias producen un solo producto. El otro tipo de reacción viene a ser la reacción contraria a la de síntesis. Viene a ser la de descomposición. Decíamos pues que en esta reacción de descomposición, esto ocurre cuando una sustancia se descompone en dos o más sustancias. Y esto por acción de un agente energético externo. Y comentábamos nosotros, ¿no? De que estas reacciones de descomposición hay que también estar familiarizándonos con quién es el factor clave en estas reacciones de descomposición. Es el calor, es la electricidad, es la luz. Y dependiendo pues de ese factor, las reacciones de descomposición tomaban el nombre de pirrólisis, ¿sí? Es por acción del calor. Y acá tenemos el permanganato de potasio, ¿no? Con aplicación de calor, este es el símbolo de aplicación de calor, se descompone en tres sustancias. Otro tenemos la descomposición por acción de la electricidad y que toma el nombre de electrólisis. Entonces, el factor clave de este fenómeno de descomposición de una sustancia viene a ser la electricidad, tomando el nombre de electrólisis. De igual manera, estás observando el otro tipo de reacción de descomposición, pero con la participación de la luz. Y ahí toma el nombre de fotólisis. La fotólisis del peróxido de hidrógeno para originar agua y oxígeno molecular. También tenemos otro tipo. Aparte de la reacción de síntesis, la descomposición, tenemos el de desplazamiento simple. Decíamos que en la reacción de desplazamiento simple, un elemento químico más activo va a desplazar a otro elemento. Va a desplazar a otro elemento. En este caso, A desplaza a B y se forma la sustancia AC, más el desplazado. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las dos sustancias reactantes que reaccionan. En este caso, el elemento activo es el zinc. El elemento activo es el zinc. Y tenemos posteriormente que el zinc desplaza al hidrógeno, formándose como productos el cloruro de zinc, más el desplazado, el hidrógeno molecular. Luego tenemos reacciones de doble desplazamiento o de metátesis. Estas reacciones de doble desplazamiento, al contrario de la anterior, que era de simple desplazamiento donde una sustancia es activa para desplazar a la otra, en este caso
dos elementos se encuentran en compuestos diferentes, que a la final les van a buscar juntarse, ¿no? Entonces, ¿quiénes se van a juntar? Por ejemplo, tenemos dos compuestos en donde A con D optan por juntarse y luego B con C. Ahora, esta reacción de doble desplazamiento o de metátesis puede darse en las reacciones de precipitación o en las reacciones de neutralización. Y estamos observando acá, lógicamente, en la reacción de precipitación al yoduro de potasio, ¿no? Se va agregando nitrato de plomo. ¿Y qué se va formando? Se va formando el producto yoduro de plomo. Se va formando yoduro de plomo. Entonces, primero que tenemos yoduro de potasio, se va agregando a un vaso de precipitado que contiene nitrato de plomo y se va formando, pues, un precipitado, ¿no? En este caso, yoduro de plomo, más nitrato de potasio. En este fenómeno ha ocurrido, como podrán ustedes observar, doble desplazamiento. ¿Quién se junta con quién? En este caso, el plomo se junta con el yodo y el potasio se junta con el nitrato, formándose yoduro de plomo más nitrato de potasio. También se da estas reacciones de doble desplazamiento en las reacciones de neutralización. ¿Ya? En las reacciones de neutralización, donde sabemos pues que ahí participa en estas reacciones de neutralización un ácido con una base o álcalis. En este caso, el hidrógeno, el protón hidrógeno, se va a fusionar ¿con quién? Con el anión hidroxilo, formándose agua. ¿Y quiénes se van a juntar? Se van a juntar el catión sodio con el anión cloruro, formándose cloruro de sodio. Pasamos a la casuística nada más para recordar, porque lógicamente la casuística se empieza desde la 47, ¿no? Lo programado para el día de ahora. Habíamos observado ya unas casuísticas, por ejemplo, dice, en una reacción química entre un ácido y una base, se obtuvo carbonato de calcio. Entre un ácido y una base, se obtuvo la sal de carbonato de calcio y agua como productos. Si la base, dice, utilizada en la reacción es un hidróxido, como es el caso del hidróxido de calcio, ¿con qué ácido reaccionó? Entonces, dentro de las alternativas yo debo de buscar al ácido. Dentro de las alternativas yo tengo que buscar al ácido, ¿no? Entonces, si la base utilizada para la reacción es el hidróxido de calcio, entonces yo debo de buscar justo el ácido que contenga, ¿quién? Carbonato. Carbonato. ¿Y de dónde, en qué alternativa se encontraría ese anión carbonato? ¿No? Para que dé lugar a carbonato de calcio. Observamos nada más que se encuentra en la letra C. Ni que rebuscar, ni siquiera rebuscar en la letra A, ¿no? Porque al final se tiene que formar carbonato de calcio más agua, ¿no? Entonces tenemos que la letra correcta que habíamos determinado era la letra C. Y ahí tenemos nuevamente, ¿no? Entonces tenemos la base utilizada en la reacción, el hidróxido de calcio. ¿Con quién debe de juntarse para formar carbonato de calcio? Este anión carbonato que no tiene el ácido carbónico. Al balancear la suma de los coeficientes, ¿cuánto es? Entonces te piden, ¿le puede dar coeficiente al sulfuro de hidrógeno? A. Del hidróxido de amonio, B. Del sulfuro de amonio, letra C. De la molécula de agua, le puede dar D. La sumatoria de A más B más C más D. ¿Cuánto es? Por eso tienes que balancear primero correctamente. De lo contrario, no puedes determinar cuánto es la sumatoria de los coeficientes. ¿Ya? Por ahí ya lo han hallado. Muy bien. Ya lo encontraron. Felicitaciones. Correcto. Es la letra C. Pero ¿cómo es? A ver. Observa ahí. Estás observando entonces que después de haber balanceado, por eso ya puedes escoger tú el método que más manejas, el método de tanteo o el método algebraico, y balanceas, ¿no? Ahí no hay mucho que trabajar en estas ecuaciones de reacción. Entonces, ¿qué estás observando? Bueno, ¿cuántos azufres hay en los reactantes? ¿Cuántos están en los productos? 1, 1. ¿Listo?
De igual manera, puede seguir en relación a los nitrógenos, ¿no? En los nitrógenos, ¿cuánto están en los reactantes? 2 por 1, 2. Entonces, agregas el coeficiente 2 delante del hidróxido de amonio. Ahí está. Listo. No hay mucho de trabajo en esta ecuación de reacción. Entonces, de igual manera, ¿cuántos oxígenos están en los reactantes que aparezcan en los productos? ¿No? Entonces, de igual manera, entonces tenemos acá, como ya hemos agregado el coeficiente 2, entonces puede determinar cuántos oxígenos hay. En los reactantes, 2 por 1, 2. Por lo tanto, tienes que agregar el coeficiente 2 delante de la molécula de agua para también tener 2 oxígenos. Listo. Ahora determina cuántos hidrógenos existen, ¿no? En los reactantes y debe de ser igual en los productos. Entonces tienes acá 2 hidrógenos. Y acá, ¿cuántos hidrógenos hay? 1 y 4, 5. Por 2, 10. 10 y 2, 12. Listo. Ahora por acá, 4 por 2, 8 en los productos. Y acá 2 por 2, 4. Y 8, 12. Está correctamente balanceado. Hasta ahí entonces, primer coeficiente, 1 de sulfuro de hidrógeno. Ahí está. 2 del hidróxido de amonio. 1 de sulfuro de amonio. Y 2 de moléculas de agua. La sumatoria de todos los coeficientes te da 6. ¿Listo? A ese nivel son, lógicamente, casuísticas pues, del ministerio, ¿no? Por más compleja ya no te ubica. Pasamos hoy sí a casuísticas que también ya han venido del ministerio en la siguiente. Dice, un equipo de estudiantes está interesado en indagar sobre uno de los factores que influye en la velocidad de las reacciones químicas. Para ello, con orientación del docente, han diseñado el siguiente plan de indagación. Primero, conseguir agua destilada, 3 pastillas de antiácido de 2 gramos cada una, 3 vasos de precipitados, cronómetro, una cuchilla, termómetro, mortero y pilón. Segundo paso, preparar las siguientes muestras. La primera muestra A, que contenga pastilla dividida en 4 partes. Para ello está utilizando la cuchilla. La muestra B, que contenga pastilla triturada. Para ello has empleado mortero y pilón. Y la muestra C, la pastilla entera. Tercer paso, empieza a verter la misma cantidad de agua a temperatura ambiental en los 3 vasos de precipitados y etiquetarlos, como muestra A, B, C. Cuarto, colocar cada muestra preparada en vasos distintos. Pues dice 3 vasos. Observar y registrar el momento en que termina la reacción en la siguiente tabla de datos. Entonces nos presentan la siguiente tabla. Primer vaso de precipitado con 100 mililitros de agua a la temperatura ambiental que contiene la pastilla de 2 gramos dividida en 4 partes. Dejo que siga el tiempo de reacción. El segundo vaso de precipitado también con 100 mililitros de agua, la temperatura ambiental de 20, pero que contiene la pastilla de 2 gramos que ha sido triturada. Y el vaso de precipitado 3, también con 100 mililitros de agua a la temperatura ambiental de 20, pero la pastilla entera. Dice, la reacción que se lleva a cabo se representa mediante la siguiente ecuación de reacción. ¿Qué tenemos? El ácido, la composición, ¿no? La composición de la pastilla del antiácido que contiene ácido cítrico, bicarbonato de sodio. La ecuación de reacción nos indica, pues, que ¿qué se va a liberar? Dióxido de carbono, agua y citrato de sodio como productos. ¿Cuál de las siguientes es la variable independiente del plan de indagación propuesto por los estudiantes? Variable independiente.
la pastilla así esté dividida en las cantidades que sean en partes, siempre va a ocurrir reacción, ¿no? Entonces, la variable independiente vendría a ser el área de exposición de la pastilla del antiácido. La variable, entonces, sería el área superficial de la pastilla del antiácido. La variable independiente. Y la variable dependiente estaría relacionado con la producción de ¿qué? De anhídrido carbónico, ¿no? De anhídrido carbónico, porque eso es lo que vamos a estar evaluando. También lo que está faltando acá es de que, de una u otra forma, no, ¿por qué se ha tenido que utilizar un vaso de precipitado? De repente una botella, de tal manera que podamos colocar un globo y poder evaluar, ¿no? ¿Cuál de los globos se infla más? Aquel que contiene la pastilla dividida en 4, aquel que contiene la pastilla triturada o aquel que contiene la pastilla entera, para poder evaluar la cantidad de anhídrido carbónico en función al volumen del globo, al tamaño de inflado del globo, ¿no? Bueno, pero eso de repente lo vamos a ver en la siguiente casuística, dice. Entonces acá, ¿cuál de las siguientes la variable independiente? El área de exposición de la pastilla de antiácido, el área superficial, la letra C. En la siguiente, 67. ¿Cuál de las siguientes es una variable control? Indagación propuesto por el estudiante. En los 3, la variable control. Para poder evaluar el tiempo de reacción, yo puedo cortar pues ya directo. Cuento nada más 20 segundos. Ahí vamos evaluando quién ha producido mayor cantidad de anhídrido carbónico. ¿Cuál de las siguientes es una variable control? Indagación propuesto por el estudiante. La variable control propuesto por el estudiante viene a ser el tiempo de reacción. La 68. Los estudiantes han identificado que una limitación de su indagación es la determinación del momento en que termina la reacción. ¿Cuál de las siguientes propuestas permitiría medir con mayor precisión el final de la reacción química? Lo que les dije a ustedes, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es una propuesta que permitiría medir con mayor precisión el fin de la reacción? La propuesta sería realizar pues la reacción no en el vaso de precipitado, cambiar el recipiente, realizarlo en botellas pequeñas y colocar globos en los picos de la botella inmediatamente después de haber agregado los antiácidos, ¿no? Ya sea dividido en 4, triturado o entera. Así pues, recién vamos a poder medir con mayor precisión el final de la reacción. La respuesta entonces lo tenemos en la letra A. Muy bien. Ingresamos a la 69 para poder hacer un break de 10 minutos. Y retomamos, ¿no? Regresamos después de ese tiempo para continuar la segunda parte. Vamos a ingresar después a trabajar cálculos químicos, estequiometría. Bien, la última casuística de esta primera parte tenemos. El docente ha identificado aspectos que los estudiantes aún deben mejorar en su plan de indagación. ¿Qué grupo de preguntas que están en la A, la B o la C es pertinente que plantee el docente para brindarle retroalimentación a los estudiantes sobre estos aspectos de la reacción? Uno de los aspectos de la reacción que debe darse cuenta el estudiante, pues, ¿cuáles? Preguntarlo, ¿no? ¿Cuáles son posibles fuentes de error en tu indagación? ¿Cómo puedes deducirlas? ¿Cómo pueden evaluar la confiabilidad de sus resultados? ¿No? Entonces lo tenemos en la letra C, ahí. Entonces 6.400 que te están dando, sería los 6,4 kilogramos, es igual a 6.400 gramos, entre la masa molecular del carburo de calcio, que es 64. Ya tiene 100 moles, igual. Entonces tiene dos opciones, o emplear factor de conversión, o en todo caso, la fórmula para poder hallar el número de moles.
diseño. Muy bien, colegas, ya no nos da el tiempo para más. Pensé que me faltaba una hora, estamos a 2 minutos. Hasta acá nomás llegamos. Nos vemos, colegas. Excelente clase, doctor Santillán. Muchas gracias y gracias a todos los docentes que se han quedado hasta esta hora. Agradecemos su confianza y participación. Destinar tiempo a nuestra preparación es el camino que nos lleva a la meta. Hasta mañana. Bendiciones para todos.